Bien, ¿cómo están? Espero que muy bien. Aquí haciendo otra cápsula, tratando de contestar sus preguntas. Por ahí me topé. Bueno, gracias por estar aquí. Ya saben que estas cápsulas están hechas con mucho amor, mucho cariño y sin apego al resultado. Vamos a contestarle a Blanca Delia Gómez Romero, que por ahí en el YouTube nos preguntaba sobre la esclerosis múltiple. Miren, la esclerosis múltiple es de repente me he dado cuenta que es difícil diagnosticar una persona con esclerosis. Al menos en la medicina tradicional les cuesta mucho trabajo y la persona batalla muchísimo para que le den su diagnóstico. Pero bueno, nosotros en bio lo que vemos de alguna manera es el síntoma como tal, cómo se manifiesta. Entonces, esto que voy a decir hoy sobre la esclerosis es muy variable. Hay que ver en dónde la persona está perdiendo el movimiento, en dónde la persona de alguna manera siente el dolor, en qué parte. Y esa es la que nos va a decir qué es lo que de alguna manera nos va a expresar qué es lo no resuelto, lo que está pendiente de resolver. Yo lo que sí te puedo decir es que es un problema de movimiento, en donde moverse es peligroso. ¿Por qué? Esa es, esa es la pregunta. ¿Por qué moverse es peligroso? ¿Qué he vivido en donde he estado en riesgo? El tema aquí es que la esclerosis muchas veces viene por el árbol, por temas del árbol, por temas transgeneracionales. Por ejemplo, te puedo poner un ejemplo en el caso transgeneracional. Esto para tratar de ayudar a la gente, si no encuentra de dónde su vida moverse es peligroso. Por ejemplo, si yo de niña, eh, si yo de niño o alguien de niña, hombre, mujer, pues me refiero, en la niñez me atropellan o casi me atropellan, pero es un evento dramático muy fuerte. Quizá yo a cierta edad casi me atropellan otra vez y yo ahí puedo empezar a tener problemas de movilidad, por ejemplo. Pues te digo, por eso les digo, es muy importante ver cuál es la parte del cuerpo, que es la que, o si es todo, o si es nada más las piernas, se empieza por las piernas, o los brazos, o es todo el cuerpo. Vaya, no, no lo vamos a ver como tal en específico o general. Hay que ver dónde empieza el síntoma y es ahí donde podemos encontrar respuestas de lo no resuelto, como les digo. Eh, si yo no he vivido nada en donde moverme sea peligroso, habría que buscar al árbol. Por ejemplo, te platico así rapidísimo. Sé que esta información te va a gustar mucho, te va a sorprender, pero también te va a hacer mucho sentido. Y si tú estás en un tema de estos, pues sé que te puede ayudar. Imagínense que un niño, voy a hablar en mí para que de alguna manera pueda platicar la historia mejor, que no es mi tema, ¿eh? Un tío mío, hermano de mi mamá, por llamarlo así, por llamarlo de alguna manera, cuando está chiquito en su cuna, este es un caso real de una persona de México que yo le di consulta y bueno, es una historia 100% real, no está inventada. Su tío, esta persona, herm- ¿cómo es? No, lo voy a poner de otra manera. El hermano de mi consultante, voy a hablar de ella, no de mí. El hermano de mi consultante, chiquito, de cuna, se brinca de la cuna y cae en una mesa de vidrio y él se degolla, automáticamente muere. Y vamos a suponer que el hijo ahora de mi consultante pierde la movilidad a cierta edad. Este hijo de mi consultante es doble por nombre o por fecha de nacimiento del tío, hermano de su mamá,
Y cuando él está en riesgo, en una situación difícil, puede empezar a desarrollar en riesgo de vida por caerse, por ejemplo, un simple tropezón. El cerebro detecta que la persona está en peligro y lo va a inmovilizar. Entonces, analizando esta persona que andaba en silla de ruedas con andadera, pues vimos que el tío no podía mover, el tío de alguna manera había perdido la vida por el movimiento y este sobrino de la víctima, de alguna manera, empieza a perder la movilidad porque el cerebro detecta que puede estar en peligro de morir. Y como lo he dicho en otros videos, en nuestras cápsulas, el cerebro siempre va a buscar nuestra supervivencia y nuestro bienestar, va a activar de alguna manera que nosotros no nos movamos, por llamarlo de alguna forma, para que no pase lo que ya pasó, que no perdamos la vida. Y esto está en el cerebro, ¿eh? Esto, como decimos, la información viaja a través de los genes. Y bueno, encontramos esto, te lo pongo como ejemplo, pero es bien difícil de repente consultar en una cápsula porque no sabemos la historia, el activante pueden ser muchos y los ancestros puede haber también muchos y encontrarlo y saber de cuál se es doble o no, pues también es complicado. No tenemos aquí esa información. Entonces, por eso hay unas preguntas que se contestan así y la persona quizá tendrá que buscar. eh, o bien solicitar una consulta con alguna persona que se dedique a eso, a esto, o con nosotros, ¿no? De alguna manera. Pero es muy fácil. Es buscar quién tuvo movimiento y corrió riesgo. Ahora, hay que ver si la persona está perdiendo el movimiento o nada más hay dolor en el movimiento. Porque si hay dolor, entonces hay una especie de duda de querer movernos o no. Hagan de cuenta, si yo empiezo a sentir dolor en el cuerpo, quizá estoy haciendo estrés de que me quiero ir hacia un lado o no, y no puedo ir, o no me quiero ir hacia un lado y me están obligando a ir. Entonces, esa situación puede hacer que duela el cuerpo completo o un lado, por ejemplo. Bueno, pues con este tema termino, con esta parte termino. Les agradezco mucho esta cápsula. Si conoces a alguien que tiene esclerosis, puedes compartirle esta cápsula. Sé que le va a ayudar muchísimo. Y te mando un abrazo y muchísimas gracias por verla. Que estés bien.